Estamos preparados para este cierre de edición con muchas voces, con mucha info. Hoy es un día que ha dejado muchísima información en la escena política, así que saludo a la mesa antes que nada y arrancamos con los informes y con las diferentes opiniones. Se suma hoy Raúl de la Torre, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? No, el gusto es mío. Carmela Bárbaro, bienvenida como todos los días. Lo tenemos al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, gracias por estar acá, Carlos Bianco. Enseguida vamos a hablar no solo de la provincia de Buenos Aires y la cuestión epidemiológica, vamos a hablar de política, por supuesto. Y Osvaldo Quiroga, bienvenido. Hola, Felicita. Bueno, una jornada en la que podríamos decir salieron a la cancha todos los grandes jugadores, ¿no? Porque reapareció, por un lado, Mauricio Macri, pero además el acto en el que cerró filas al frente de todos, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también Sergio Massa. Un informe y hablamos de esto. Mauricio Macri volvió a hablar e hizo referencia a la foto y dijo que esto daña la imagen del presidente. Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo, porque más bien tal vez el presidente tocó fondo. El fondo no vino a hacer un negocio, vino a ayudar a la Argentina. Nos prestó un crédito ¿para qué? Para que paguemos las deudas que estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por el miedo que volviese el kirchnerismo. Sin duda, estuvimos lejos de las expectativas que generamos. Pero entre el 15 y el 19 la Argentina tenía un rumbo. Los que endeudaron a la Argentina y nos dejaron una deuda para las próximas 10 generaciones, hoy pretenden, cambiándose de domicilio y escondiéndose detrás de memes y fotos, tratar de engañar a la gente. Y llegamos al 2015 después de 3 gestiones de gobiernos, el fondo no estaba más y llegamos con el nivel de endeudamiento más bajo de la historia. ¿Saben quién lo dijo? No yo, lo dijo un ministro del gobierno que vino después. Mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites. Me andan apurando para que cierre rápido con el fondo. Si no cierran con el fondo, la economía no tiene futuro. Y cuando cerraron con el fondo, ¿cómo le fue a la economía? Cuando vengan a decirnos que le hagamos caso al fondo, contestémosles, seamos libres, lo demás no importa nada. Y para ser libres, estemos más unidos que nunca. Gracias a todos y todas, compañeras. Bueno, dos posiciones muy claras con respecto, en este caso, al endeudamiento, al Fondo Monetario Internacional. Algo veníamos señalando en estos días de cómo a veces se escabulle la posibilidad del debate en este año electoral por chicanas, por operaciones, etcétera. Pero en este caso quedaron bien planteadas, me parece, ¿no? No sé por dónde arrancar con el tema de, me parece fuerte lo de Mauricio Macri, o me parece un punto sobre el que es necesario volver, porque debería estar claro por qué se acudió al Fondo Monetario Internacional y qué pasó con el dinero del Fondo Monetario Internacional. Lo miro a Rulo de la Torre como para que arranque el tema, ¿no? Yo no lo miro a Carlos Bianco porque si no me voy a chicar. Juntos por el Cambio, el argumento que tiene siempre es que se fue al Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda que ya habían contraído los gobiernos anteriores. Sí, pero es una contradicción bastante aberrante la que se plantea, porque claramente hubo 2 años previos donde la política de endeudamiento arrancó desde el minuto 1, cuando tomaron una deuda por 13.700 millones de dólares para ir y cumplir con el juez Griesa y con los fondos buitre. Le pagaron hasta los honorarios que no pedían, para quedar bien ahí, y todos recordamos con cierta sensación de desagrado el abrazo de Prat Gay con Luis Caputo festejando que habían cancelado la deuda con los fondos buitre. A partir de ahí fue una política de endeudamiento. El gobierno se financió fundamentalmente con deuda externa, porque esa era la política, ingresar dólares por el lado del endeudamiento, ingresar dólares a través de la tentación a los capitales especulativos. Esto le funcionó hasta el año 2017. Argentina en esos 2 años fue, escuchen este dato porque hoy lo revisaba y me sigue pareciendo increíble, fue el país del mundo que más se endeudó, que más emitió deuda. Está seguido por
primero está Arabia Saudita atrás de Argentina, un gran exportador, uno de los mayores exportadores de petróleo, es decir, tiene recursos como devolver la deuda. Después viene Indonesia y Argentina lejos con el 11% del total del endeudamiento mundial. Obviamente, en el año 2018 más de uno habrá empezado a mirar, pero este país va a pagar lo que deben. Sí. No me parece que haya sido el cuco que se veía en el kirchnerismo lo que asustó ¿Para qué a los ¿Para qué acreedores nos que dijeron, endeudamos? Es otra pregunta que queda ahí, enseguida Claro. vuelvo sobre eso. Carlos Bianco, también la provincia de Buenos Aires tenía un endeudamiento, ¿no? Que tiene todavía. Son endeudamientos que condicionan a futuro. Efectivamente, cuando llegamos encontramos una deuda equivalente en dólares de 11.000 millones, de los cuales 7.000 millones eran efectivamente en dólares y que había que pagar en los próximos años. Y empezamos a trabajar sin prisa, porque ningún acuerdo sostenible en el tiempo se hace, ninguna transacción, me animo a decir, que termina justa para las dos partes, se hace entre gallos y medianoche. Por eso nos empezamos a juntar muy seriamente con todos los acreedores externos de la provincia de Buenos Aires, que estaba tanto o más endeudada que la nación en términos relativos a su Producto Bruto Geográfico. Una negociación muy compleja que estamos ahora haciendo una nueva propuesta para la cual hay muchos actores, muchos acreedores externos que se negaban hasta este momento a aceptarla. Bueno, ahora la han aceptado, esa propuesta está abierta para que el resto llegue. Pero de nuevo, me parece que quizá en términos académicos, quien mejor ha reflejado esto es Eduardo Basualdo con ese concepto de endeudarse y fugar, de endeudamiento y fuga, de valorización financiera, que muestra que desde el año 76, con la primera dictadura cívico-militar, todos los gobiernos neoliberales han hecho exactamente lo mismo. Se endeudan con los mercados internacionales sin ningún objetivo concreto, además, porque una cosa sería endeudarse para hacer puentes, para hacer rutas, para poner fábricas, para mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios de la población a través de la generación de empleo genuino. Es endeudamiento de tipo financiero, lo que se conoce comúnmente la bicicleta o la timba financiera, cuando los mercados pierden la confianza, porque obviamente la pierden porque la capacidad de repago es imposible, se retiran y ahí es cuando aparece el FMI, que Macri dice que vino a ayudar. Mirá, el FMI, la línea del FMI, no quería dar este préstamo. Este préstamo lo forzó Donald Trump. Y un funcionario, el representante del FMI, de los Estados Unidos en el FMI, fue el que declaró que fue por motivos políticos, para ayudarlo a Macri a que pueda sostener el gobierno para ganar las elecciones. Ni así, la campaña política más cara de la historia, 45.000 millones de dólares. Recordaba que en el comienzo de este gobierno, con las primeras negociaciones con Guzmán, con el ministro de Economía, fue el mismo Fondo Monetario el que admitió de alguna manera que iba a renegociar este préstamo porque efectivamente no se había utilizado con el fin con el que en teoría se había pedido, ¿no es cierto? Que se había utilizado para la fuga de capitales. Bueno, en teoría no puede el Fondo Monetario Internacional prestar para esto, ¿no? Para y un esquema de repago que ya se sabía que pagar esa deuda en 3 años para Argentina para la economía argentina es absolutamente imposible. Dos preguntas, una mirando al pasado y una mirando a futuro. Digo, ¿qué pasó que fue tan sencillo para un gobierno endeudar de esa manera, ¿no? A un país. ¿Qué pasó? ¿Qué mecanismos debieran haberse activado en ese momento? ¿Qué pasó con la oposición en ese momento? ¿Por qué pudo tan fácilmente Mauricio Macri endeudar en esos términos otra vez, repetir la historia otra vez de la República Argentina? Y hacia futuro, digamos, ¿cuáles van a ser las condiciones que pueda imponer o no? ¿Dónde se puede plantar el gobierno exigiéndole al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué puede mentir ahora con tanta facilidad y tener un espacio de periodistas, de gente que lo acompaña, que cree ese discurso que es básicamente un discurso de mentira total? Mira, las dos cuestiones. La razón por la que Macri se pudo endeudar como se endeudó es porque el país quedó absolutamente desendeudado después de las 3 gestiones del kirchnerismo, del primer gobierno de Néstor y de los 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijo su propio ministro de Economía. Nos dejaron la economía muy sana, totalmente desendeudada, inclusive demasiado desendeudada, llegó a decir uno de los ministros de Economía de Macri. Esa es la razón por la cual que les permitió endeudarse y también porque hizo un cierre con los mercados, pagándole, como decía Rulo, más de lo que le pedían los fondos buitres, porque se le pagaron los abogados, hasta las resmas de papel
Digo, no lo digo como chicana, lo de las resmas de papel. Los grandes bufés de abogados, cuando lo sé porque me tocó lidiar con ellos cuando estaba en la Cancillería por otros asuntos internacionales, los grandes bufés de abogados te ponen la tinta que gastan para imprimir, la resma de papel, el lápiz que gastan, la lapicera. Todo eso fue a la cuenta y todo eso se pagó en efectivo y sin negociar, porque fue poner en la mesa el papel, firme aquí, arreglamos en tiempo récord con los fondos buitres. Claro, eso no es arreglar con los buitres, eso es capitular ante los fondos buitres, que es lo que efectivamente hizo Macri. ¿Por qué Macri sigue mintiendo? Lo dijo la madre, que cuando era chiquito era muy mentiroso. Lo dijo la madre, no lo digo yo, lo dijo la madre en una entrevista. El padre dijo bueno, algo peor. y permanentemente, sí, por eso digo, permanentemente sigue mintiendo Macri. Hoy yo estaba viendo algunos cortes del video de la nota que efectivamente le hicieron ayer. Que Macri diga lo importante es el valor de la palabra, cuando su palabra, después de las miles de promesas que hizo en campaña de que no se iban a perder ninguno de los resultados virtuosos que había tenido el kirchnerismo, que iba a bajar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Bueno, me puedo cansar. La verdad, el valor de la palabra de Macri es menos que el valor de una moneda de 3 pesos. Ahora, Sí, ¿cómo se hace para renegociar sin digamos, que esto condicione los sectores vulnerables que tiene la Argentina, que lamentablemente se incrementaron mucho durante la pandemia? Hay dos cuestiones. ¿No? Primero, yo creo que nos debemos una discusión mucho más a fondo sobre el tema de la deuda, la relación con el Fondo Monetario, porque si no, estas cosas no se terminan de condenar. Estas son cuestiones que yo las pongo al nivel de Malvinas, los atentados a la AMIA, donde no hay discusión. Es decir, son cosas que se condenan y hay que buscar a los culpables, los responsables o la responsabilidad política que hubo en cada caso. En el caso del Fondo Monetario y la deuda es igual, porque está relacionado con esto que decís, Felicitas, porque cualquier acuerdo que hagas condiciona al futuro, lo saben. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por eso están demorando tanto en llegar a un acuerdo, que si no es... Pero no deja de ser una potestad de los presidentes. Digo, me parece que en este caso a lo que uno puede apelar es una condena social, digo, una condena con el voto. Y condena social y algo más. Yo creo que hay algo más también, porque si hay responsabilidades como funcionario, yo creo que esas responsabilidades se deben juzgar. ¿Qué se hizo con el dinero? Y si hay responsables del lado de organismos multilaterales de los cuales Argentina es parte, porque no es un privado que estaba haciendo negocio, es un organismo multilateral, un organismo de países, conformado por países, el Fondo Monetario. También debería cuestionarse eso y por lo menos plantear ese cuestionamiento, porque el Fondo Monetario también para este acuerdo, como decía Carlos recién, digamos, no estaba de acuerdo a la línea, pero rompió todos los moldes, no respetó ninguna de las normas propias. Pero ahora no quiere romper los moldes cuando hay que renegociar la deuda. A lo que decías vos, sí, claramente, Argentina, el gobierno argentino y el país tienen que poner por delante sus necesidades sociales. No puede condenar eso porque tenemos que cumplir con el acreedor. ¿Se puede pensar en una oposición que acompañe la gestión frente al Fondo Monetario Internacional para pedir mayores plazos, para discutir los intereses, etcétera, o es inviable? Mira, yo digo que ojalá alguna parte de la oposición quizá lo va a analizar como una forma razonable. No creo que el macrismo, que la pata dura del macrismo lo haga, porque inclusive sería ir en contra de su propia opinión. Todavía yo estoy esperando el perdón y la autocrítica de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, por la cual, después de haber tomado estas decisiones, como otras tantas decisiones económicas, políticas, sociales en la Argentina, porque mira, me acuerdo cuando después de 2015, a todos los que fuimos funcionarios hasta ese entonces, lo primero que nos preguntaban en cualquier radio, en cualquier programa de televisión es ¿y cuál es la autocrítica? ¿Y cuál es la autocrítica? Como flagelando, como queriendo buscar una flagelación de nosotros. Ninguno de esos periodistas le pregunta a Macri cuál es la autocrítica que hace. Ninguno le pregunta a Vidal. No la hicieron, no pidieron perdón, no se arrepintieron, ni nada de eso. Bueno, me parece que ahí está muy claro, y lo dijo justamente muy claro María Eugenia Vidal, que ella volvería a hacer exactamente lo mismo que hizo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, endeudarla en dólares, no abrir hospitales que estaban construidos. Fue una decisión esto de endeudar en dólares. Eso fue una decisión, fue un mecanismo. Yo creo que la provincia de Buenos Aires funcionó como un engranaje más de todo el mecanismo de endeudamiento y fuga. ¿Pero a dónde fue ese dinero? ¿Vidal qué hizo con lo que mira, recibió? el grueso de ese dinero terminaba en Levax y Lelix. Claro. Era el Banco Provincia era el principal tenedor de Lelix de la Argentina. Un banco que desde su origen, hace
200 años estaba dedicado, siempre estuvo dedicado al fomento de la producción agropecuaria, la producción industrial, la producción, el negocio comercial, el financiamiento del crédito para consumo, para inversión. Durante los años de Vidal se dedicó a la timba financiera, fue un engranaje más, toda la provincia y el Banco Provincia en particular fueron un engranaje más del mecanismo de endeudamiento y fuga. Temas sobre los que nos cuesta volver. Vamos a cambiar de tema y tenemos otro disparador. Vamos a hablar del avance de la vacunación y por supuesto vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Informe. Hay un anuncio que queríamos hacer con el jefe de gabinete y que es muy importante para nosotros porque para poder llegar a ese porcentaje pequeño de la población, pero que sigue siendo quien se enferma y quien siguen ocupando las camas de terapia intensiva principalmente, que son aquellos que no se han vacunado, ya comenzamos a partir del día de mañana el vacunatorio en las casas de ciertos territorios donde estemos detectando menor porcentaje de cobertura de la población para iniciar los esquemas de vacunación. La novedad en este proyecto que avanza, que es el proyecto que va más adelantado de las distintas apuestas que tiene Argentina por tener una vacuna diseñada y fabricada en el país, ha conseguido un acuerdo con la ANMAT, con la autoridad regulatoria, le han aprobado su plan de trabajo. Si todo sale bien, ese cronograma indica que en enero del año 2022, del año próximo, se comenzaría el trabajo con voluntarios, con humanos, en el marco de la fase 1 para avanzar definitivamente hacia una vacuna diseñada y fabricada en Argentina. Estoy súper agradecido porque soy nacionalizado argentino, vengo de un país donde no da salud pública como acá en la República de Argentina. Estoy sumamente agradecido, casi llorando, no solamente por eso, pero también por la medicina pública que recibo gracias a la República de Argentina, por 2 enfermedades que tengo. Yo soy de Boston, donde tenemos como Harvard, etc. Pero cobra. La salud pública en la República de Argentina, estoy más que agradecido. No hay palabras. Bueno, la buena noticia no es noticia, prácticamente nos hemos habituado a esto, ¿no? Pero el avance del plan de vacunación en la República Argentina es sin dudas una buena noticia porque incluso pone a Argentina entre los primeros países o entre los mejores planes de vacunación que se han llevado adelante, ¿no? Más allá de todas las dificultades que ha tenido nuestro país, como la tienen todos los países del mundo, Carmela. Sí, yo le quería preguntar a Bianco por las nuevas medidas en la provincia, este cambio en el horario de la nocturnidad. Sí, eso creo que estuve mirando hoy los medios, se malinterpretó un poco, porque es al revés de lo que presentaron los medios, que extendíamos el horario, en realidad limitábamos el horario, porque el decreto de necesidad de urgencia que se aprobó hace una semana atrás, hace un poquito más de una semana atrás, no ponía ningún límite horario. Lo que nosotros pusimos es un corte a las 3 de la mañana, en rigor porque muchos intendentes del conurbano, pero sobre todo del interior, nos pidieron que pongamos un límite a la nocturnidad porque se les estaba haciendo muy difícil poder fiscalizar el cumplimiento de los protocolos durante la madrugada. Lo consideramos razonable, lo hablamos con el gobernador, obviamente nos dio lo que hay, y lo que estamos haciendo es poner una restricción, un límite horario que no estaba previsto en la normativa nacional. No, y ahora va a ser hasta las 3 de la mañana. Ahora va a ser hasta las 3 de la mañana, salvo que algún intendente que quiera estirarlo, extenderlo un poco al límite horario nocturno, nos presente un protocolo de fiscalización, nosotros lo analizaremos con el Ministerio de Salud y eventualmente lo aprobaremos, pero la idea es dar un corte porque efectivamente en un contexto como este se hace bastante difícil la fiscalización y el cumplimiento de los protocolos a partir de determinada hora. En la misma dirección, te quiero preguntar, en Capital, hoy en Cava, hubo un paro docente, importante paro docente, ¿por qué? Porque la reta permite que en un aula haya 30 chicos y chicas en un aula, sin ningún distanciamiento posible. ¿Cómo funciona el protocolo en este momento, mañana digo, ¿no?, en provincia? ¿Y cuál es la diferencia que hay entre capital y provincia en ese sentido, dado que hubo un cruce,
hoy entre uno y otro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, sí. contanos. No, mira, nosotros, como regla general, todas las normativas que estableció el Gobierno Nacional, los distintos consejos federales, en este caso el Consejo Federal de Educación, son normativas vinculantes, es decir, que hay que cumplirlas. Todas las jurisdicciones de la Argentina las tienen que cumplir. Nosotros estamos haciendo eso, cumplir las normativas que establece el Gobierno Nacional o en este caso el Consejo Federal de Educación. ¿Qué es lo que establece la normativa, el protocolo aprobado por gran mayoría de las provincias y jurisdicciones y obligatorio para todas? El protocolo del Consejo Federal de Educación, que tiene que haber un distanciamiento determinado entre los alumnos, alumnas y los docentes en las aulas, que es de 1,5 metros entre alumnos y de 2 metros como mínimo con el docente. Hoy la Ciudad Autónoma no está cumpliendo con ese protocolo. No. Y la verdad que para nosotros es un problema. Hoy lo dijimos públicamente, yo lo dije públicamente. Nosotros estamos haciendo una presencialidad cuidada, hemos realizado una vuelta a la presencialidad de modo muy cuidado y respetuoso de las distancias, de los protocolos, del uso de barbijo, de las no aglomeraciones en los patios, en el ingreso y en la salida de los colegios, porque cuando uno mira un poquito lo que está pasando en el mundo con la llegada de la variante Delta o de linajes un poco más contagiosos que a los que nos estábamos acostumbrados hasta este momento, estamos viendo que en países como los Estados Unidos las internaciones de menores de 12 años han aumentado exponencialmente. Pero hablan con entonces, tratan de... Sí, bueno, pero ellos han tomado una definición de autonomía, de no respetar la normativa del Consejo Federal de Educación. La verdad que nosotros lo lamentamos, no lo alentamos y lo denunciamos. La verdad que nosotros queremos que cumplan con la normativa porque además sabemos que si llega a haber un brote, no es que quede un brote contenido en una ciudad. Cuando hay un brote, el brote va contagiando a las ciudades aledañas, lo que siempre dijimos de la mancha de aceite. Arranca por un lugar y después va contagiando a las ciudades, a los pueblos de al lado. La verdad que nos genera preocupación, realmente nos genera preocupación. Nosotros no lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con esos protocolos, con distanciamiento, con burbujas de los alumnos, porque la verdad que ¿qué más queremos cuidar que a nuestros chicos y a nuestras chicas? A nosotros no hacemos publicidad, ni eslogan, ni marketing, ahora diciendo que a ellos, hoy lo miraba a Macri diciendo que la prioridad nuestra siempre fue la educación. Cara dura, cara dura. Digo, interrumpieron el plan Conectar Igualdad. Cerraron escuelas en la provincia de Buenos Aires que nunca se habían, en la historia de la provincia de Buenos Aires, ningún gobierno había cerrado escuelas. Puede ser que algún gobierno no había construido nuevas escuelas, pero haber cerrado escuelas no había sucedido nunca. Trataban a los docentes de mafiosos, los perseguían con las 9 bases de espionaje ilegal que tenían en la provincia de Buenos Aires, se dedicaban a perseguir docentes. Bueno, que a ellos les importe la educación y nosotros que estamos cuidando la salud de los pibes y hemos establecido cientos de dispositivos de formas alternativas para continuar con el proceso de aprendizaje, es la verdad que es bastante indignante para mí. Dijo que ustedes hacen un gobierno de excusas. ¿Qué pensás de eso? No, yo le contesté públicamente también. La verdad que ninguna excusa. Nosotros somos un gobierno de trabajo, de compromiso, que nos hemos enfrentado al principal problema que tuvo la Argentina socialmente, económicamente y sanitariamente en los últimos 100 años, no hay duda, que tuvo el mundo. Y lo hemos podido sacar adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho compromiso del pueblo bonaerense. Realmente esto es lo que destacamos permanentemente, porque muchas veces desde los medios, sobre todo desde los medios porteños, se trata de mostrar cuando hay algún incumplimiento parcial, puntual, una fiesta clandestina, una aglomeración en la playa, como había en el verano, y la verdad que fue exactamente al revés. Esas son las excepciones. La regla general del pueblo bonaerense es que cumplió mucho a rajatabla los distintos protocolos, las distintas normativas, y además el esfuerzo que hizo el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales fueron lo que nos permitió que no colapse un sistema sanitario que habíamos encontrado en modo devastado. ¿Cómo está el plan de vacunación? La verdad que muy bien. Mira, nosotros ya estamos con 10,5 millones de dosis de la primera dosis, o sea, 10,5 millones de vacunados con al menos la primera dosis, sobre un total de 12 millones y un poco más de inscriptos. Estamos, con todos los grupos de riesgo ya completamente vacunados. ¿Cuál es el sector que está faltando, que está siendo difícil? No, en realidad la verdad que no estamos teniendo problemas con ningún sector en particular, porque a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en países europeos o inclusive en Estados Unidos, que hay un sector importante de la población que por alguna razón no se quiere vacunar, nosotros no hemos tenido ese problema ni en Argentina ni en la provincia de Buenos Aires. Es uno de los grandes misterios, me parece, en Argentina con la campaña antivacuna que hubo, la gran adhesión de la población. Pero mira, yo creo que son varias cosas. La primera
es que la República Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo, 19 vacunas obligatorias. La gente está acostumbrada, las familias están acostumbradas a vacunar a sus hijos, a vacunarse, inclusive los adultos mayores la vacuna de la gripe, del neumococo, etc. Lo voy a interrumpir al jefe de gabinete porque tenemos un último disparador. Yo sé que le respondió hoy Fernán Quirós, salió a hablar de la foto, nos vamos a meter también con el escándalo por la foto de Olivos y aparte con un pedido, le quiero consultar porque hay un pedido de la oposición en la provincia de Buenos Aires también para conocer las visitas en la residencia del gobernador. Vemos las declaraciones de Quirós y venimos. Yo creo que ya se han expresado todo tipo de emociones y sentimientos negativos alrededor de esa foto y de esa situación, de manera que a todos ellos no tengo mucho más que agregarle. Sí, tal vez me gustaría complementar con una mirada personal al respecto, que es muy importante que todos los que tomamos decisiones y proponemos políticas públicas podamos cumplir y cumplamos la normativa que nosotros mismos disponemos, porque naturalmente es una forma muy importante de poder comprender lo que significa cumplir esas medidas, y eso significa facilitar nuestra capacidad de empatizar con el impacto de las medidas en la sociedad, ¿no? Así que solamente puedo agregar que la necesidad de empatizar y de comprender lo que la gente vive en cada una de las medidas que disponemos también lo conlleva la necesidad de cumplir esas medidas y vivirlas en carne propia. Así que solamente eso. Bueno, ahí lo escuchábamos a Quirós. En la oposición todos se refirieron al tema, ¿no? Algunos con una línea, algunos quieren pedir un juicio, otros no, pero eso es lo que decía Quirós hoy. Sí, lo escuché temprano esta mañana, también le contesté, pero me parece que no hay que ser tan hipócrita. Lo digo primero de nuestro lado. Hubo un error. El presidente aceptó el error, pidió disculpas y seguimos trabajando. Del lado de ellos, Mauricio Macri se fue del país cuando no se podía, en un viaje relámpago y medio inexplicable al Paraguay. María Eugenia Vidal se contagió COVID en una reunión social que no estaba permitida, en donde almorzó con Rodríguez Larreta, con Lustó y con Monzó. Y nadie se rasgó demasiado las vestiduras por esa situación. Toda la fuerza política que representa Fernán Quirós, el PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos, ya no sé bien cómo se llama. Macri tampoco sabía anoche cómo se llamaba su fuerza política, estuvo dubitativo al respecto. Su fuerza política, cuando no había vacuna en el mundo, cuando no había vacuna y las únicas medidas de cuidado posible para evitar contagios, internaciones y muertes eran el aislamiento social preventivo y obligatorio, organizaban marchas que pretendían ser multitudinarias, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de prevención para los no contagios. Me parece que, más allá de lo sucedido, más allá del error, más allá de que nos hemos hecho cargo del error, estas posiciones son un poco, bastante hipócritas. Bueno, le sirvió para alinearse a la oposición, ¿no? El tema. Sí, no sé si... No, digo, qué quema de barbijos, bolsas mortuorias, no se privaron de nada, sí, esta es la verdad. De nada. ¿Hay un pedido en la provincia? Perdón, Carmen. Mira, no sé si oficial, me enteré hoy por los medios que había entiendo que un diputado provincial, que fue el que contagió a Macri. Esa me olvidaba también. En una reunión política hubo un diputado provincial que se sentó al lado de Macri, una reunión masiva que no estaba permitida, y lo contagió a Macri de coronavirus. Ese mismo diputado hoy tiró un manto de sospechas sobre los eventuales ingresos y egresos de la residencia del gobernador, de la casa de gobierno, lo que quieran. Lo que van a encontrar es, de los ingresos y egresos, Carlos Bianco entra a las 8 de la mañana, se va caminando a las 10:30 de la noche, y así todos los ministros de nuestro gabinete. Claro. Se van a sorprender de que trabajamos, porque ellos no trabajaban. Se van a sorprender de que trabajamos 12, 13, 14 o 15 horas por día, porque ellos ni venían a la oficina. Muy vagos, ni venían. Yo les voy a pedir, les voy a responder que nos presenten el listado de ingresos y egresos de ellos, para ver cuántas veces vinieron a trabajar. Porque Vidal iba poco también. No iba a La Plata. El jefe de gabinete tampoco iba a La Plata. Yo lo escucho, Bianco, que apasionado e indignado, como dijo usted, la palabra que usted usó hace un ratito. ¿Esperaban una campaña diferente? ¿Siguen convocando al diálogo? Yo creo que ingenuamente esperamos una campaña en donde se debatan ideas y proyectos políticos. Lamentablemente, después de los 4 años de gobierno de Macri, de los 4 años de gobierno de Vidal, y de que hayan dicho públicamente que harían lo mismo que hicieron cuando fueron gobiernos, no pueden discutir un proyecto político, porque claramente el pueblo bonaerense, el pueblo argentino sancionó
muy duramente ese proyecto político que vino a endeudar, que vino a fugar todas nuestras divisas, que vino a abrir las importaciones y a destruir la industria, que vino a bajar los salarios a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y de los sectores privados, con un ingenuo objetivo exportador que no lo consiguieron nunca, porque si vos me decís, bueno, volaron las exportaciones durante el macrismo, no sucedió eso. Recordemos esos penosos diálogos de Macri con los principales líderes del mundo en donde les pedía exportar un limón. Los limones. Sí, pero está bien, porque yo me dediqué en la Cancillería durante años a abrir mercado de limones en los Estados Unidos, mercado de carne en China, etcétera, etcétera, pero ellos no lograron ninguna cosa de esas y ni siquiera pudieron aprovechar las aperturas de mercado que nosotros habíamos hecho anteriormente. La verdad que yo me esperaba ingenuamente, quizá, una campaña de debate de proyectos políticos, de proyectos de país. Lamentablemente hubiera tenemos sido esto. beneficioso para todos. Sí, ¿no? lamentablemente tenemos esto. No, y tampoco hubo inversiones. Tampoco hubo inversiones. Iba a haber lluvia de inversiones. Osvaldo, nos Financiero, tenemos que despedir. Perdón, Nos tenemos que despedir. perdón. Estamos pasadísimos de tiempo. Gracias a toda la mesa. Gracias, Carlos Gracias a Bianco, por usted. estar aquí. Gracias, A usted. Rulo. No, por Nos favor. despedimos. Mañana, 19 horas, Televisión Pública Noticias, 20:30, cierre de edición.